Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que se siguen suscribiendo muy bien. Le doy gracias a Yahweh porque se siguen suscribiendo cada vez más. Pero después de suscribirse y después de escuchar la poderosa semilla de la palabra del Eterno, no se olvide de darle manita arriba y compartirlo para que se expanda más el conocimiento de la bendita palabra del Señor y haya más bendición en más personas, en más familias, en más hogares, y que seamos todos participantes de el reino de los cielos, participantes en la expansión del evangelio de la gloria de Yahweh, de Yeshua, del Ruach HaKodesh. Amén. Bueno, vámonos directamente a la Torah, a la semilla poderosa del Eterno, que es la palabra. Vamos a ver un tema poderosísimo que nos va a servir de mucha bendición a nosotros para ver cómo el Señor cuida de su pueblo, cómo el Señor cuida de sus hijos, de sus hijas, y cómo el Señor nos constituyó a nosotros aquí en la tierra para que fuéramos bendecidos, prósperos, victoriosos, que tuviéramos toda la bendición de lo alto. Bueno, y cómo nos constituyó con una fortaleza espiritual poderosa, ¿verdad? Si lo seguimos, ponemos fuertes, poderosos para la gloria de su nombre. Entonces, esta palabra puede ponerle usted como título, los árboles de Yahweh. Los árboles de Yahweh. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Los árboles de Yahweh. Vamos a ver cómo los árboles de Yahweh, aquí en la palabra, vamos a ver algunos tipos de árboles del Eterno, a qué se refiere con árboles, y vamos a ver cómo nos da el conocimiento, el Señor, del significado de un árbol. Vamos a ver que la Biblia vez tras vez nos habla de árboles. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, los árboles del campo, árboles y árboles y árboles, mencionan cada rato árboles. Entonces, la Biblia hace una analogía, la palabra del Señor hace una analogía para darnos secretos poderosos del reino de los cielos, para enseñarnos que el Señor hace a veces simbolismos en analogía para darnos a entender que los hombres somos comparados con los árboles. Y nos compara a veces con un árbol, la palabra, para revelarnos un misterio para nuestras vidas, misterios que van a ser de provecho para nuestra vida espiritual y para nuestra vida en general. Entonces ahí vamos a ver ahorita en la bendita palabra cómo diferentes pasajes de la Biblia nos revelan cómo es que los árboles tienen el cuidado de Yahweh, cómo Yahweh ama a la naturaleza, a los árboles naturales, valga la redundancia, y a nosotros que nos considera como árboles. Para que entienda, a veces la palabra, cuando usted vea árbol en la palabra, no se está refiriendo directamente a un árbol natural, se está refiriendo a un ser humano, dependiendo del contexto en que el pasaje esté escrito. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, con este concepto, con este conocimiento, entonces usted va a adquirir la revelación y de provecho para su vida. Amén. Bueno, vámonos directamente a la bendita palabra. Vamos a ver cómo el Señor habla mucho de los árboles aquí en su bendita Torah. Vamos a ver de qué tipo de árboles a veces habla en la bendita palabra del Señor. Por ejemplo, habla acerca de el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Este árbol se encontraba en el jardín del Edén. Y había también ahí un árbol de la vida. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Ya conocemos esta historia, no nos vamos a ir para no tardar tanto porque quiero explicar la analogía y el simbolismo profundo que es de revelación para nuestras vidas, para edificación y fortaleza espiritual, para que usted tenga un conocimiento y una revelación de lo alto. Vamos a ver entonces
haciendo esta analogía, nosotros somos como árboles. Ajá. ¿Dónde vamos a ver el Salmo 1 para que vea esta analogía que hace el Salmo 1? Y ahí vamos a ver cómo se nos compara con un árbol. Vamos a ver cómo se nos compara con un árbol. Dice la palabra en el Salmo número 1. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces dice que está haciendo una analogía y está diciendo que la persona que se comporta con obediencia y apartado de la maldad, que sigue el camino del Señor, es semejante a un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Mire usted, quiero que usted sepa que cuando el Señor nos dice que somos como árboles, nos quiere dar un entendimiento. Cuando usted oiga que dice árbol, usted tiene que pensar en un árbol y las características de un árbol. Hay árboles que son muy bajitos, hay árboles más altos. En realidad, en lo natural, se le considera árbol a una planta que ha crecido más de 4 metros. Ese es un árbol, de ahí para arriba. Entonces se le considera como árbol. Aunque todas las plantas pues son árboles pequeños, pero considerado un árbol es de unos 4 o 5 metros para arriba. ¿Ok? Ya es un árbol. Entonces, fíjese usted las características que tienen los árboles. Los árboles tienen raíces. Pero ¿de dónde salieron esas raíces? De una semilla. Para que salga un árbol se necesita una semilla. Muy pequeña la semilla. Pero tiene que haber semilla. Bueno, así como se necesita una semilla, por eso es que es una analogía el árbol con el hombre, así se necesita una semilla del hombre, que es el semen, para que nazca un árbol. Así como este árbol, que es sembrado junto a corrientes de agua, así cuando en una relación sexual la semilla es sembrada en buena tierra, donde hay buenas aguas, esa semilla va a empezar a germinar, va a empezar a hacer raíz y va a empezar a brotar. Pero por lo pronto está debajo, no se ve la semilla. ¿Sí? La semilla está escondida debajo de la tierra, ahí se sembró. Es igual que en un ser humano, ahí está escondida la semilla. Y no se empieza a ver el fruto en lo natural hasta que brota de la tierra. Ve usted que empieza a brotar, a germinar un tallito pequeñito. Así es en la vida del ser humano, ¿verdad? Una mujer empieza a brotar, empieza a crecer el estómago, porque empieza a crecer el bebé ahí. Pero antes no se notaba. Dice la palabra, dijo David: en lo profundo de la tierra fui formado, bien que fui encubierto. O sea, estaba dentro, encubierto, en el vientre de su mamá. Cuando todavía nadie sabía nada, ahí estaba. Entonces, así como cae una semilla en tierra, cae una semilla en el ser humano. Y dependiendo de qué tipo de semilla es, va a ser el fruto que va a dar ese árbol. No hay vuelta de hoja. Pero si usted siembra una semilla, usted agarra una semilla y no sabe de qué semilla es, ahí la pone. ¿Sí? Pero usted no va a saber ni de qué árbol es.
Hay veces que no sabemos, alguien agarra una semilla y la siembra y no sabe ni de qué, o cae una semilla a tierra y no sabe de qué es esa semilla, y de repente usted ve que empieza a brotar un árbol ahí, y lo ve usted y no sabe ni qué tipo de árbol es ni nada. ¿Hasta cuándo se puede dar usted cuenta de qué árbol es? Hasta que da el fruto. Entonces usted ya ve que salió y dice, este es un árbol de mango, este es de manzana, este es un mango, este es un manzano, esta es una higuera, esta es una vid. Usted va a saber de qué, pero hasta que dé fruto. Y ahí está la cuestión. Si nosotros sembramos una semilla mala en la relación sexual, como hay mucha promiscuidad en la tierra, ¿sí? No se siembra esa semilla en santidad, no se siembra esa semilla conforme a la voluntad de Yahweh, en pureza, es una mala semilla. Y como la semilla esa es energía, ahí en esa energía, tanto espiritual como natural, va a ir codificado los genes espirituales y los genes físicos, va a ir codificado el mal. Pero cuando están niños, usted se da cuenta que usted no sabe cómo va a ser ese niño cuando sea grande, ¿verdad que no? Escuche usted lo que el Señor le va a revelar aquí. Usted no sabe cómo va a ser ese niño. Muchos lo ven bien bonito y se gozan con el bebé, y cuando está grande es tremendo. Son cosas horribles. Maltrata a sus propios padres, les hacen daño, a veces les hablan mal, los tratan como sus pies, los han matado padres, ¿verdad? Los propios hijos han matado a sus padres. Son cosas tremendas que suceden, andan por aquí, por allá. Entonces uno dice, pero si yo traté de darle lo mejor, ¿por qué mi hijo creció así? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué estoy pagando? Es que en realidad la ignorancia no nos exime de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si yo realicé un acto mal en mi relación conyugal y de ahí salió una semilla, y esa semilla llevaba todos mis pensamientos, todos mis deseos, todo lo que estaba en mi vida, que no había sido limpiado mi corazón y mi mente y mi cuerpo físico, todo lo emocional malo, lo espiritual malo, porque no había conocido al Señor, es transferido ahí por medio de esa semilla, y va a caer en la tierra y va a dar su fruto. Pero cuando está pequeñito no sabemos de qué es esa planta, no sabemos de qué es ese árbol, qué fruto va a dar, hasta que ya está grande el árbol. Por eso Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, antes no los conoces, si es la verdad, hasta que da el fruto conocemos qué árbol es. Podemos decir, este es mango, este es manzano, hasta que ya dio su fruto. Hay unos más especialistas que por sus hojas saben qué árbol es. Los más especialistas saben por su tronco, ¿cómo se llama? Por su corteza, se dan cuenta qué árbol es. Pero esos son especialistas. Pero la gente común y corriente y normal no sabe. Entonces, si ya fue implantada o plantada la semilla ahí y va a dar un fruto malo, ¿hay o no hay solución? La palabra dice, se desviaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que estaban en el vientre. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Pues la explicación es de que al momento de plantar la semilla iba cargada con toda esa energía negativa. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿hay manera de limpiarla? Sí. Para eso vino Yeshua.
A eso vino Yeshua, a limpiar, a perdonar, a lavar, a cambiar las circunstancias, a cambiar el corazón, a cambiar las emociones, a cambiar el modelo espiritual maligno que estaba ahí, a cambiar los genes malos que estaban ahí. Para esto apareció Yeshua. Entonces, hay solución. Yeshua es la solución para cualquier cosa. Pero si la gente no sabe, lastimosamente, no va a poder hacerlo, porque cuando ya crecen quieren hacerlo, pero los hijos ya tienen, ya la corteza del árbol está bien dura, ya es un árbol grueso, fuerte, como un cedro. Y si es un árbol que iba naciendo torcido, para enderezar ese árbol, hermano, aunque no hay nada difícil ni imposible para Yahweh, yo te lo digo, y me está viendo a mí por experiencia propia. Y tiene a alguien que estaba más torcido que el retorcido, pero Yahweh es el que endereza lo torcido. Aunque la gente dice, árbol que nace torcido jamás su rama endereza, pues yo he enderezado árboles. Por ejemplo, ahí en la casa tenemos unas matas, unos árboles, y yo vi que un árbol se iba yendo chueco, y le puse un terrado, o sea, era un rosal, pero esos que crecen grandes, y ya se iba todo chueco así. Entonces yo quería que se fuera hacia arriba, no hacia un costado, iba ladeándose. Entonces le puse desde antes una estaca y amarré el tronquito a la estaca que estaba derecha, y ya se enderezó y fue para arriba. Bueno, Yahweh puede hacerlo, Yeshua lo puede hacer, puede enderezar lo torcido. Los árboles que nacimos torcidos, Él nos endereza. Porque poderoso es, por eso dio su vida. Porque nada es imposible para el Elohim. Lo que es imposible para los hombres, para Elohim todo es posible. Entonces, nuestro Padre quiere que esos árboles torcidos se enderecen. Y nosotros, si vemos que hay una rama chueca en nosotros, o que nos vamos torciendo, tenemos que ir al labrador. ¿Quién es el labrador? Dice Yeshua, mi Padre es el labrador. O sea, el labrador es Yahweh. ¿Qué es un labrador? Es el que trabaja la tierra, es el que ve la tierra como tal, la limpia, la trabaja, la deja cultivable, la deja bien, le hace al árbol su zanjita para que absorba bien el agua a las raíces y sea un árbol saludable. Porque si a un árbol le falta el agua, se deshidrata, se secan sus hojas, se avejenta, se le empieza a caer la corteza, se empieza a poner arrugado, y se empieza a secar y ya se muere. Por eso el varón, cuando dice varón, se está refiriendo al género humano, ish e isha, varón, varona, mujer, hombre, mujer. Entonces dice el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué te aconseja la gente? Lamentablemente la mente humana está muy caída. ¿Y qué aconsejan? Pues lo malo, siempre lo malo. Y la gente piensa que sí, que está bien, y lo hacen, lo practican, y entonces es algo malo. Y el árbol no va, la semilla que van a dar va a ser una semilla mala, negativa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque pues el camino del pecador es torcido, se sale del verdadero camino, ¿verdad? Siempre se tuerce por otro lado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ni personas que no creen en el Señor. Escarnecedores es alguien que, pues, eso no sirve, no es cierto, se burla. Es decir, como que no toman en serio la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué estar con personas así? Sí, que no te comparten todo. No, sí podemos hablarles, platicar con ellos, pero si no deja nada de edificación para tu vida, al contrario, a lo mejor hasta te van a desviar, pues ni para qué, ¿verdad? ¿Para qué estar ahí? Entonces, sino que en la ley de Yahweh está su delicia.
En la ley de Yahweh está su delicia. O sea que la Torá, la palabra, no se debe de leer como mecánicamente, sino que cuando tú la lees te debes de deleitar. Es decir, debe de ser un gran gusto y placer en tu corazón y en tu alma cuando lees la Torá. ¿Me está entendiendo? Cuando lees la palabra, disfrutarla, porque la palabra es el árbol de vida. Y los frutos de la palabra son frutos de bien. Si tú ves la palabra, la Biblia, vas a conocer que es un árbol bueno, un árbol que te va a dar vida, que el fruto que comas de él te va a hacer de provecho para tu ser espiritual, para tu alma y aún para tu cuerpo físico. Si comes del conocimiento del bien y del mal, vas a tener las dos cosas. Por eso le sucede a la gente así. Comimos del conocimiento cuando no conocíamos del bien y del mal. Hay gente que no ha conocido, pero después comimos del árbol del bien, de la vida, que es Yeshua. Yeshua representa al árbol de la vida. Y el árbol de la muerte es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese comimos. Y la mayoría del mundo comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿O de qué árbol comió Eva? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién es Eva? La madre de todos los vivientes. ¿Y quién es Adán? El padre de todos los vivientes. ¿Y cómo fue eso? Pues por una semilla. ¿Y cómo venía esa semilla después de que pecaron? Ya tenían pecado. Antes no tenían. Después pecaron y después tuvieron mucha descendencia también. ¿Cómo venía esa semilla ya? Contaminada por el pecado, por la rebelión. Vino Yeshua para que comiéramos ahora del árbol de la vida. Porque si seguíamos comiendo del árbol de la muerte, todo el género humano se iba a perder. El único que nos da la vida eterna es el árbol de la vida, Yeshua. Por sus frutos los conoce. La palabra te habla de santidad. La palabra te habla de pureza. La palabra te habla de amor. La palabra te habla de bondad. La palabra te habla de paz. Es un árbol de la vida, de bien. De la vida. No es de bien, es de la vida. El árbol de conocimiento del bien y del mal está mezclado, por eso tiene bien y tiene mal. Tú ves, por ejemplo, que alguien hace el bien y luego hace el mal. Le da a su familia, le compra dinero, le compra dinero, le da dinero para que compre cosas, tiene una mansión, tiene unas riquezas, tiene abundancia, pero cuando conoce la vida de esa persona, es uno de los sicarios que anda matando gente, que anda mochando cabezas, que anda asesinando niños, gente. Ama a su familia. El bien y el mal destruyen. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo sabe el Eterno, por eso dio la oportunidad de venir en carne como el árbol de la vida que es Yeshua. Y el que coma de ese árbol tendrá vida eterna, porque sus frutos son buenos, son de vida. No son de bien ni de mal, son de vida. Cuando tú comes del árbol de la vida, ya no vas a querer hacer mal, vas a querer hacer bien. Pero si yo quiero comer del bien y del mal, eso me va a confundir. Pero si yo decido comer del árbol de la vida que es Yeshua HaMashiach, que da puro fruto bueno, lo que entre en mi vida, en eso me voy a convertir yo. Si yo me como el fruto con todo y la semilla, yo me voy a convertir en un árbol de vida para otros. ¿Está entendiendo? Si yo como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y me convierto en ese árbol, voy a dar muerte para otros. Por eso es que nos convertimos, somos árboles, por eso es. Es ilimitado, es infinita estas revelaciones que salen y me tardaría horas, pero estoy dando el concepto más
más corto que haya, pero sustancioso para el espíritu. De eso se trata. No de que adquiera nada más conocimiento, sino que tenga conocimiento, pero que penetre a mi espíritu y a mi alma y sea de provecho para mi vida. Entonces, somos como árboles, pero ¿dónde decido yo plantar? ¿Dónde decido estar yo? ¿Decido estar plantado en el desierto o decido estar plantado junto a corrientes de agua? ¿Qué es la corriente de agua? La corriente de agua es el espíritu de santidad. ¿Me está entendiendo? El agua simboliza también la palabra, pero cuando es agua corriente, es una corriente de agua, es el espíritu de santidad fluyendo. ¿Sí? Entrando en tu vida, dándote revelación de la palabra del Señor, entendimiento, comprensión, limpiándote por dentro con esos ríos de agua viva, alimentando, nutriendo tu alma y tu espíritu. Por eso tu hoja no cae, estás verde, estás fuerte. Hay unos árboles, les dije, que crecen 4 metros, otros 10, otros 20. Hay un árbol tan gigante, es uno o el más alto o uno de los más altos. Mide como 115 metros y tanto. De alto, 115 metros de alto. ¿Se imagina usted? Eso qué tremendo. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver. Porque hay unos que crecen 4 metros, hay otros que crecen 10, hay otros que crecen 20, hay otros que quieren llegar a lo más alto. ¿Y por qué nos compara con un árbol? ¿Por qué los árboles crecen para arriba? ¿Sabe qué cuesta? A los árboles les cuesta subir. Porque la gravedad de la tierra, la atracción, no deja que se eleve el árbol. ¿Qué tiene que hacer ese árbol para poder ir elevándose y crecer? Tiene una resistencia de la ley de gravedad que lo jala. Este árbol empieza a sufrir adaptaciones. Empieza a crecer, pero si fuera una varita delgadita, la va venciendo, por eso usted ve que crecen torcidos, porque lo va venciendo la ley de la gravedad. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué? Porque son varas muy delgadas, árboles muy delgaditos. Usted lo ve que de repente van ladeándose. Pero hay otros árboles que dicen, no, a mí esta oposición no me va a vencer. Yo voy a vencer esta oposición. Esto que me quiere arrastrar hacia abajo, yo lo voy a vencer. ¿Quién es el que te quiere bajar hacia abajo? El enemigo. El que te quiere tener en el suelo, tener aplastado, llevarte a lo negativo, a lo malo, a lo bajo. Pero nuestra vida es arriba. Nuestra mirada es hacia arriba. Nuestra mirada es ir creciendo hasta llegar a lo alto. Elevándonos más cada vez. Y para eso, el árbol, para poder vencer esa gravedad, el árbol tiene que vestirse de un tronco fuerte, unas raíces fuertes, y empieza entonces el árbol a crecer, y le empiezan a crecer sus raíces y a profundizar más. La tierra le pone resistencia, pero el árbol empieza a penetrar la tierra y a agarrarse fuerte. Es oposición. Así la tierra te va a querer hacer oposición. Y la ley de gravedad te va a decir, tú quieres ir para arriba, el Señor quiere que te eleves, y el diablo te va a decir, no, hacia abajo. Va a querer mantenerte en el nivel más bajo, para que no alcances los niveles de elevación espiritual. Entonces el árbol empieza a romper la resistencia, y entre más grueso, más fuerte el árbol, pues puede ir creciendo más fácil hacia arriba, y va venciendo la ley de gravedad que lo quiere jalar. Por eso,
¿Y cómo se logra robustecer ese árbol? ¿Cómo se logra poner una corteza poderosa alrededor? Pues haciendo la voluntad del Eterno. Lo que dice aquí la palabra, el varón que no anduvo en consejo de mal. Eso te fortalece andar apartado de la maldad. Obedeciendo la palabra del Señor te vas robusteciendo como un árbol, vas venciendo las circunstancias adversas, te vas oponiendo y vas resistiendo y vas rompiendo la ley de la gravedad del maligno que te quiere mantener en lo bajo. Pero como tú ya decidiste llegar a lo alto, como tú ya decidiste tocar el cielo, amén. Es decir, como tú ya decidiste estar en la comunión con el Señor, elevarte más y más, estar en una comunión más estrecha, ser más entregado, más comprometido con Él, entonces esos sentimientos, esa decisión tuya rompe el poder de la fuerza de gravedad, es decir, rompe el poder de la oposición maligna, rompe el poder del pecado. ¿Y con la ayuda de quién? De la savia. Usted sabe que las raíces toman el agua de la tierra. Para eso son las raíces, para nutrir el tronco, el árbol, las hojas, las ramas, los frutos. De ahí sale todo el nutrimento por medio de las raíces, lo absorbe, los minerales, vitaminas, y fluye a través del árbol, se le conoce como la savia. Y la savia no es otra cosa que es el medio por el cual se distribuyen esos nutrimentos al árbol, esos nutrientes. Y entonces se pone fuerte el árbol. ¿Quién lleva esa savia? Es el Espíritu de Santidad. ¿Está entendiendo? El Espíritu de Santidad. Como tú eres un árbol, a tu espíritu y a tu alma hace que suba esa savia, es decir, la revelación de la palabra del Eterno. Porque en sí misma la palabra te nutre algo, pero cuando trae revelación, cuando descubres los secretos que trae la palabra, entonces eso es lo que te hace provecho. Cuando yo leo la Torah, la palabra, por encimita, al ras, con simpleza, voy a recibir algo de nutrición, algo. Pero no va a ser total y completa para todos mis seres. Pero cuando yo descubro los secretos y los misterios que están aquí, la revelación que trae verdaderamente para mi vida, entonces yo recibo todas las proteínas, los minerales, los nutrientes para mi cuerpo físico, espiritual y mental y anímico. Entonces mi espíritu, alma y cuerpo están irreprensibles para la venida de Yeshua, como dice la palabra. Entonces, somos árboles y con esas características de un árbol que vence la ley de la gravedad, que no lo quiere dejar crecer, se opone, tiene más poder, más resistencia, de tal manera que le digo, hay árboles tan grandes, tan altos, que pueden llegar hasta 115, 120 metros de altura. Es increíble. Están bien derechos, no los tuerden. ¿Por qué? Porque aprendieron los árboles, o sea, naturalmente se adaptaron y aprendieron a hacer un tronco muy grueso. Porque si salían con un tronco muy delgado, la misma ley de la gravedad los va torciendo, los va inclinando hasta que van a... Por eso es que usted ve los árboles bien gruesos y bien altos y fuertes. Los cedros fuertes, el ébano fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque esos árboles son más que vencedores. Vencieron la oposición hacia abajo y crecieron hacia arriba. Vencieron. Bueno, así debemos de ser nosotros, como árboles. Por eso dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, o sea, las corrientes del espíritu, de la palabra. Te vas a estar recibiendo los minerales, las vitaminas del cuerpo, de la tierra.
del agua viva. Su hoja no cae, su hoja siempre va a estar verde. ¿Sí? Aunque vengan tiempos de sequía, no va a pasarle nada a ese árbol. ¿Por qué? Porque está junto a la corriente de las aguas. Aunque venga sequía, aunque venga hambre, aunque venga lo que venga, si nosotros estamos junto a las corrientes de las aguas, que es la bendita Torah, que es la palabra, que es el Señor, a nosotros no nos llegará el hambre, ni la sequía, ni la destrucción, ni se nos va a caer las hojas, ni vamos a estar viejos, ni vamos a estar destruidos. El Señor nos va a estar guardando, porque estamos junto a las aguas. Las aguas simbolizan también la salud, la prosperidad, la bendición. Porque eso es la palabra, la Torah es agua, es la bendición, está aquí. Entonces, por eso la palabra hay que leerla, no nada más en lo simple, sino en lo revelado, para provecho de tu ser espiritual. Entonces, si nos comparamos, por eso el Señor siempre van a ver que el Señor compara, ya sea con árboles o con águilas, etcétera. ¿Por qué? Para que el hombre busque las características con lo que los está comparando, y entonces en el modelo espiritual que nos dio, a través de un simbolismo, de una imagen que describe aquí, ya sea un árbol, un águila, un león, etcétera, nosotros entendamos lo que realmente nos quiere revelar que somos espiritualmente nosotros. Entonces somos como un árbol. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y el capítulo 15. Juan 15, vamos ahora ahí, dice así, la palabra del Eterno, en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Yeshua, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano son las ramitas, pero quiero decirle algo. Yeshua es el árbol mayor, es la vid verdadera. Nosotros estamos adheridos a ese árbol. Amén. Somos los pámpanos. ¿Sabe usted qué es un pámpano? ¿Ha visto cuando al árbol le va a brotar, le dicen acá en México o en otros lugares, un machito? ¿Sí sabe? Esos machitos se siembran y también salen, brotan. Ajá. Entonces así somos nosotros. Somos pámpanos, que si somos sembrados, pertenecemos a Yeshua, agarran un fruto de Yeshua, lo siembran y vamos a salir árboles, vamos a crecer como un árbol. Amén. Luego dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces está hablando ahí, haciendo una parábola, es decir, haciendo una analogía de un árbol que es Yeshua, y nosotros estamos injertados en ese árbol, es decir, somos pámpanos, pertenecemos a ese árbol, esa vid. Pero ahora quiero decirle algo, la vid, el árbol mayor es Yeshua, el árbol de la vida, la vid vamos a llamarle. ¿Qué fruto da la vid? ¿Cuál es el fruto de la vid? Las uvas. Ajá. El árbol de la vid da uvas. Bueno, de las uvas se saca el mosto, que es el jugo, voy a llamar así, virgen, que sale de la uva. Ajá. Jugo de uva. ¿Ok? Bueno, entonces,
A ese jugo de la uva también se le solía decir a veces el vino. El jugo de la uva, el vino. Porque de ahí se saca el vino. Se deja fermentar y luego se produce vino, pero pues no trae tantos grados de alcohol, es casi nada. Bueno, pero el jugo de uva o el vino representa la alegría, el gozo, la felicidad, porque el vino dicen que alegra, ¿verdad?, el corazón del ser humano, del hombre. Entonces nosotros tenemos el vino que viene de lo alto. Y el vino que viene de lo alto también representa la palabra del Eterno. Y ese vino que alegra nuestro corazón, cuando es un vino que está fermentado y que trae una fermentación muy fuerte, que produjo grandes contenidos de alcohol, ese vino emborracha, pone ebria a la persona. Bueno, nosotros cuando estamos comiendo de ese árbol de la vida, o estamos injertados en la vid como pámpanos. Nosotros, un pámpano es la rama que sale y de la rama salen las uvas, ¿sí? Bueno, nosotros damos ese fruto que es la vid, que es la uva, y con la uva se prepara el vino, y el vino significa secreto. En hebreo, la palabra sod significa secreto o misterio. Y la palabra yayin, en hebreo, yayin se escribe, dice, la palabra en hebreo, yayin, tiene la numerología o la gematría de 70, el número 70. Y la palabra sod, secreto, es 70. Entonces quiere decir que el vino revela los secretos del Señor en lo espiritual. Así como en lo natural, un borracho que se ha llenado tanto de vino, al rato empieza a soltar los secretos que trae en su corazón, lo escondido de su corazón. Empieza a hablar cosas que estaban ahí adentro y que no salían, ¿verdad? Bueno, así como dice el dicho de judío o de Israel, cuando entra el vino, sale el secreto. Cuando entra el vino, sale el secreto. Un borracho siempre va a decir y va a hablar verdades que traía escondidas y no revelaba. Si traía odio, le va a salir el odio, pero lo traía bien guardadito, ¿verdad? Si traía algo escondido, ahí va a salir. Bueno, así en lo espiritual, cuando nos emborrachamos de la Torah, de la palabra, de la relación con el Señor, es decir, cuando estamos bien metidos con el Señor, recibimos el vino que entra en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y eso va a revelar los secretos del Señor. Y esos secretos van a ser para nuestra bendición. ¿Está entendiendo? La palabra dice que seremos plantados. Mire, le voy a mostrar un versículo aquí en la Torá en el Salmo 92, acerca también de otro árbol muy poderoso. Salmo 92. Salmo 92. Cuando ya lo tenga me dice. Bueno, ya lo tiene. Ahora el versículo 2. No, ¿qué le dije? No, es que me equivoqué, no es versículo 2. Es 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Quién? El justo. Crecerá como cedro en el Líbano. Fuerte, los cedros fuertes. ¿Plantados en dónde? En la casa de Yahweh, dice ahí.
en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Este es otro tipo de árbol, la palmera. La palmera también es poderosa, crece alta. Lucha contra la fuerza de gravedad que no la quiere dejar crecer, pero ahí va arriba y da fruto. Da unos cocos, la palmera da cocos. Ajá. Por eso los pastores somos como las palmeras. La persona que no entiende, le doy cocos así en la cabeza, cocotes, coscorrones. Esa palmera da cocos naturales, pero yo le doy cocos secos. Cada palabra que le suelto dura, así es como si le estoy dando un cocote en la cabeza, un coscorrón que le duela. Y que le haga como cuando le daba don Ramón al Chavo del 8. Por ahí he oído muchos que le hacen pi, 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 pi. Será como la palmera. Dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sí? ¿Sabes dónde salen las palmeras? Donde hay agua. Donde hay lugares que son húmedos. ¿Verdad? ¿Sí sabía eso? ¿Y sabe qué? Otra cosa poderosa. La palmera resiste tormentas. ¿Sí la ha visto? Se encuentran en la mera orilla de los litorales, de las costas, ¿verdad? Ahí en los litorales ahí ponen palmeras, ¿verdad? Por ejemplo, en las ciudades para que se vea bonito ahí todo, ¿verdad? En la costa. Entonces está la fila y la hilera de palmeras. Y de repente viene un tremendo y poderoso huracán, una tormenta fuerte, y azota esa costa. Y ahí están las palmeras. Y usted puede ver en los videos cómo se hace y se les hace nada más su pelo así, su greña para acá, sus hojas, sus ramas. Y se han de ir para atrás así y se ve donde se tuerce así. Pero nada, no la tumba. Se dobla, pero no se quiebra. Y pasó la tormenta y la palmera firme. A menos que sea una palmera muy viejita. Pero una palmera fuerte, todavía joven, no, hombre. ¿Y sabe qué? Por eso es lo que dice aquí. Que aunque estemos viejos, estaremos vigorosos y verdes. Amén. Aún en la vejez dice, estaremos vigorosos y verdes. Para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto, es decir, para decir que Él cumple lo que promete, que me va a estar guardando como el verdadero labrador que cuida a su árbol, con amor, con cariño, con esmero, proveyéndole las vitaminas, porque a los árboles se les echa vitaminas también. Los labradores saben eso, le hacen bien su zanja, le echan su agua, le quitan las hojitas que ya no sirven. Y otra cosa, le echa fuera las plagas, las fumiga. Porque al árbol se le quieren adherir plagas. Hongos. Pero el labrador sabe qué tipo de plaguicida. Y sabe usted que los árboles, nosotros, hay árboles que no se les acercan las plagas. ¿Sabe por qué? Porque crearon cierto tipo de resina alrededor. Escuchen, resina, que es el óleo, es el aceite, la resina que repele esas plagas, esos insectos, que repele esos parásitos que quieren entrar ahí. ¿Y sabe qué? Que Yahweh a nosotros, los árboles de Él, también nos dio ese repelente espiritual. Y se llama el Ruach HaKodesh, la oración. ¿Y dónde está esa? Es
la oración del Ketoret, la oración del incienso que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 8, y de ahí se brincan del 34 al 38. Del 1 al 10 y del 34 al 38. Usted la lee en la mañana y la lee en la tarde. Ese es como si usted estuviera fumigando el árbol, es decir, fumigación contra toda energía mala, contra todo parásito maligno, contra todo insecto del diablo, contra toda plaga maligna. Eso lo va a proteger. Porque la oración protege, la oración cubre. La oración es un poderoso fumigante repelente contra todo tipo de insectos, plagas y parásitos del infierno y de cualquier otra índole. ¿Entiende? Y todo se hace en el nombre de Yeshua. Por eso nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre. El árbol de la vida. De ese árbol comimos y nos convertimos en árboles que dan buen fruto. Porque si comemos del árbol malo, daremos malos frutos. Si comemos del árbol bueno, buenos frutos. Nos convertiremos en árboles buenos si comemos del árbol bueno y en árboles malos si comemos del árbol malo. Ahora, cuando les dije que la semilla del varón, del hombre, que es el semen, es sembrado en la matriz de la mujer, depende qué energía le aplicó a esa semilla, si es una energía de pureza, de santidad, o si es una energía negativa, de maldad, de lujuria, de perversión o de cualquier otra cosa, va a dar ese fruto, ya sea bueno o malo. Ahora, si es malo, ¿se puede? ¿Se puede quitar? ¿Se puede limpiar? ¿Se puede cambiar? Sí se puede, si lo hacen a tiempo. ¿Ah? La palabra dice que el Señor quiere limpiar las generaciones. Quiere limpiarlas de toda contaminación mala, de toda mala contaminación, ¿me entiende? Quiere limpiarla de toda sangre mala, de todo mal ADN, porque dice la palabra, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. En Joel 3:21 dice eso. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Porque mucha gente ya viene con el ADN contaminado. Mucha gente ya viene espiritualmente contaminada. Mucha gente ya viene emocionalmente contaminada. Pero aun cuando están chicos se pueden romper esos lazos del diablo, se pueden romper esas ataduras de maldad, se pueden romper esas ligaduras de iniquidad, se pueden romper esas maldiciones que vienen sobre la descendencia. ¿Amén o no? Eso. Bendito es el Eterno. Entonces somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Amén. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y si vemos otro pasaje que habla también aquí en la Torá acerca de esto, libro de Mateo 7:17, dice así la palabra del Eterno. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, lo que vimos. Entonces, como no se conoce qué va a hacer ese niño, ya lo tuve en maldad, como dice en el rey David, en el Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Ahora, si ya el niño, la criatura, fue concebido en maldad, y entonces después yo conozco al Señor, y reconozco que cuando yo tuve a ese niño, cuando tuvimos la relación conyugal y nació ese niño, fue muy mala la relación conyugal. Entonces, ¿qué hago yo? Ya tengo al niño, ya nació la criatura, ya tiene, no sé, un tiempito, 1 año, 2 años, no sé, tiene meses o lo que sea. A esa edad todavía se puede, es más fácil orar para romper
esas iniquidades y rebeliones y maldades que estaban ahí, esos lazos malignos, esa energía maligna, para que el Señor obre, cambiando toda esa naturaleza mala que había entrado, toda esa mala energía, quitándola y limpiando a ese bebé, a ese niño. Porque ya de grande, ya la persona ya tiene su propio libre albedrío. En ese momento no, porque está bajo la tutela y autoridad de la mamá y del padre, de los padres, ¿me está entendiendo? Y ellos son la autoridad espiritual de ellos. Aunque sean grandes, todavía hay un lazo, pero no es lo mismo, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es otra familia, es otra persona. Ya es un lazo, pero ya no es, ya tiene su propia vida hecha la otra persona. ¿Me explico? El hijo ya mayor ya tiene su propia vida. Entonces, ya ahí él tiene que buscar por su propia cuenta ser libre. Decisión, decidir, pero cuando aún está bajo la tutela de los padres, es decir, bajo la responsabilidad de los padres, que aún ellos los cuidan, ellos pueden hacer esto, y el Señor en su misericordia obra en esos niños para que cuando sean grandes no se tuerzan, no los venza la gravedad de la tierra, es decir, el pecado del mundo, de la carne y del diablo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la gravedad, que quiere arrastrar hacia abajo. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el mundo, la carne, el diablo, la tentación, las pruebas, el pecado, la maldad. Todas estas cosas que ejercen una fuerza de atracción hacia abajo. Pero si somos árboles y buscamos la palabra del Señor, vamos a recibir la fuerza, el poder, las vitaminas, los minerales, la fortaleza, la robustez del Señor para poder ir en contra y vencer esa fuerza maligna de gravedad que nos quiere destruir. Bendito es el Eterno. Pues ya estoy terminando con esta enseñanza poderosa de la bendita Torah. Los secretos revelados de la Torah le dan libertad a tu alma y a tu espíritu. Ya no eres presa fácil del enemigo, el diablo. Ya no te va a poder capturar, esclavizar el enemigo fácilmente. Ya no te va a poder impedir crecer, ¿me estás entendiendo? Elevarte, robustecerte, fortalecerte para que alcances alturas insospechadas en el Señor. Todo depende de dónde queremos estar plantados. Si como la palmera dice, crecerán en los atrios de Yahweh, es decir, en la casa de Yahweh. ¿Dónde crecen? Aquí. ¿Sí? Juntos. En la casa de Yahweh, porque en la casa de Yahweh se da la palabra del Eterno, se da la revelación, se dan los secretos, se da la Torah. Y entonces la palmera empieza a crecer y el árbol empieza a crecer vigoroso, fuerte. Y ahí se te enseña, aquí se te enseña, en la casa de Yahweh se te enseña cómo fortalecerte para que, aunque vengan tornados, huracanes, terremotos, tormentas en la vida, seas como una palmera que permanece firme, que no la dobla, que no la quiebra nada, la dobla pero no la quiebra, no la puede vencer, ni la gravedad tampoco, es decir, ni la tentación, ni la atracción, ni los engaños del diablo. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja no va a caer. Amén. Déselo. Y todo lo que haces prosperará, dice la palabra. Por eso yo les digo a ustedes que ustedes son árboles, ¿verdad? La Biblia habla así, la Torah, y dice son ovejas, y dice son leones, y dice son águilas, pero hay que ver la revelación, por qué lo dice. Y somos pámpanos también, ya lo vimos. Y Yeshua es la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. O sea que tenemos quien nos cuide, quien nos mantenga bien, quien nos quite las plagas, los parásitos malignos, quien nos dé fortaleza, robustez, quien nos da el poder para vencer la energía que nos quiere jalar hacia abajo, pero nosotros somos hacia arriba, no hacia abajo.
Abajo le pertenece al diablo, hacia abajo el diablo y nosotros hacia arriba. Por cierto, hay una alabanza que dice así. Hay una alabanza que dice así. Dice, y el diablo para abajo, para abajo, para abajo. Y nosotros hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, que esta enseñanza, hermano, te quede dentro de tu corazón, allá en las naciones. ¿Sabe qué? Cuando quieran venir las circunstancias adversas, sepa que usted es un árbol de Yahweh. Así se llamó esta enseñanza, los árboles de Yahweh. Y un árbol de Yahweh es un árbol protegido, cuidado, fortalecido, porque tenemos un amoroso, sabio, conocedor de los árboles, llamado Yahweh, que es el cuidador, el labrador de los árboles. Y estamos adheridos, estamos juntos, unidos a la vid verdadera, que es Yeshua HaMashiach. Somos los pámpanos, y los pámpanos dan fruto, y vamos a dar buen fruto, porque estamos en el árbol de la vida. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.